esta campaña anti-argentina, digamos, por México, ¿sí? Por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son? Y son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted... No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Un presidente acusó a México de financiar una campaña en su contra, sin un solo documento, sin una sola transferencia, sin una sola prueba sobre la mesa. Y la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum al día siguiente resolvió el tema en una sola frase. Vamos a los hechos. El domingo 26 de julio, en una entrevista con Radio Mitre, el presidente argentino Javier Milei afirmó que los gobiernos de México y Brasil, junto con el Partido Demócrata de Estados Unidos, financiaron una campaña anti-argentina. Dijo textualmente: ¿sabe quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de ahí. También han financiado esta campaña anti-argentina por México, por el Partido Demócrata. Y aquí hay que ser precisos con el origen real de esta acusación, porque sin ese contexto no se entiende de dónde salió. Milei se refería a las críticas que Argentina recibió en redes sociales después de perder la final del Mundial 2026 ante España, el pasado 19 de julio. Tras esa derrota, circularon en redes cuestionamientos sobre la conducta de algunos jugadores argentinos y sobre distintos episodios ocurridos durante el torneo. Milei y dirigentes de su espacio político interpretaron esas críticas como parte de una ofensiva internacional coordinada en contra de su país, y decidieron señalar directamente a los gobiernos de Brasil y México como financiadores de esa supuesta operación. Llama la atención que la cifra que citó, 25% de los recursos proveniente de Brasil, sea tan específica, y sin embargo, no viniera acompañada de ninguna fuente, auditoría o documento que permitiera verificar de dónde salió ese porcentaje exacto. En ningún momento presentó documentos, transferencias, contratos ni ninguna evidencia pública que respaldara la acusación. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al día siguiente, el lunes 27 de julio, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional. Fue directa. Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni en contra de ningún gobierno del mundo. Y añadió algo que le dio la vuelta al planteamiento de Milei. Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países. Cerró con una frase que resume el principio que ha guiado la política exterior mexicana durante casi un siglo: autodeterminación de los pueblos. Y pedimos lo mismo, respeto. Esa frase no aparece de la nada. Desde 1930, cuando el entonces canciller Genaro Estrada formuló lo que hoy se conoce como la Doctrina Estrada, México adoptó como principio no emitir juicios sobre los gobiernos de otras naciones, ni condicionar su relación exterior a la aprobación o el rechazo de sus políticas internas. No es una postura inventada para este episodio. Es una tradición diplomática de casi 100 años, que además incluye décadas recibiendo asilados políticos de distintos orígenes, de dictaduras militares en Sudamérica durante los 70 y 80, de la Guerra Civil Española y de conflictos armados en Centroamérica en los años posteriores. El principio detrás de esa tradición siempre ha sido el mismo: proteger personas, no atacar gobiernos, sin importar el signo ideológico de quien esté en el poder en cada momento. Vale la pena, además, conectar este episodio con algo que ya documentamos en este canal: la premiación de la final del Mundial 2026, donde varios jugadores argentinos pasaron frente a Sheinbaum sin saludarla, un momento que se volvió viral y que la propia presidenta desactivó explicando que los jugadores estaban concentrados en la tristeza de haber perdido el título, sin que existiera ninguna falta de respeto de por medio. Ese mismo tipo de manejo, bajarle el tono a un episodio en vez de escalarlo, es el que repitió ahora frente a una acusación bastante más grave, la de financiar una supuesta campaña internacional. En ambos casos, la respuesta oficial de México fue breve, sin dramatismo adicional y sin abrir un conflicto diplomático que no tenía necesidad de existir.
Tampoco es la primera fricción entre Milei y México. En marzo de 2024, en una entrevista con CNN en español, Milei llamó ignorante al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las críticas que éste había hecho sobre su modelo económico. En esa misma entrevista, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de asesino terrorista por su pasado como guerrillero, un comentario que sí escaló a una crisis diplomática formal. Colombia retiró a su embajador en Argentina y expulsó al embajador argentino en Bogotá. Con México, en cambio, la tensión se quedó en el terreno de los cruces verbales, sin ese tipo de ruptura diplomática. Hay, además, un antecedente reciente que conviene tener en cuenta para entender cómo actúa México, cuando sí tiene un caso concreto que resolver con Argentina, en contraste directo con una acusación lanzada sin ningún respaldo documental. En abril de este año, las autoridades argentinas detuvieron en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, al contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, quien había ingresado a Argentina con un pasaporte guatemalteco falso mientras era investigado en México por su presunta participación en una red de contrabando de combustible conocida como Huachicol Fiscal. Contaba con una ficha roja de Interpol por crimen organizado y se hospedaba en un departamento de alquiler temporal a pocos kilómetros de la embajada mexicana en Buenos Aires. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, solicitó formalmente su extradición o deportación, con la propia Sheinbaum expresando en su momento que esperaba que el caso no se convirtiera en un conflicto político con el gobierno de Milei. Fue un proceso documentado, con instituciones de por medio, expedientes judiciales en ambos países y una notificación roja de Interpol respaldando la solicitud, muy distinto a una acusación lanzada en una entrevista de radio sin pruebas. Milei tampoco se quedó únicamente con México y Brasil en esta ronda de señalamientos. Sus ataques contra el presidente Lula da Silva, en el contexto del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, llevaron al gobierno brasileño a llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Vitelli, en señal de protesta formal por lo que Brasilia consideró una injerencia directa en su proceso político interno. Puesto todo junto, lo que queda es esto: una acusación sin pruebas, nacida de la reacción a las críticas por la derrota en una final de fútbol, dirigida a dos gobiernos de la región al mismo tiempo, y del otro lado, una respuesta breve, sin escalar el conflicto, apoyada en un principio de política exterior que México sostiene desde hace casi un siglo. La postura mexicana quedó fijada en una sola conferencia. No hay campaña, no hay financiamiento, no hay operación oculta, ni contra Argentina ni contra ningún otro país. Conviene también poner este episodio en el contexto político en el que ocurre. Milei llega a este cruce en medio de una relación cada vez más tensa con Brasil, agravada por sus comentarios sobre Lula da Silva en el marco de la campaña de Flavio Bolsonaro, y con un ambiente interno donde su plan de ajuste económico sigue generando protestas en varias provincias argentinas. No es la primera vez que un gobierno, en medio de un momento de desgaste político interno, decide desviar la atención señalando a un actor externo sin necesidad de sostener esa acusación con pruebas. Analistas y medios internacionales, incluidos varios argentinos, señalaron desde el primer momento que la acusación llegó sin ningún documento que la respaldara, calificándola de infundada. Del lado mexicano, la semana transcurrió sin que el gobierno necesitara convocar conferencias adicionales ni enviar comunicados de seguimiento. Una sola declaración, dicha una sola vez desde el podio de Palacio Nacional, fue suficiente para cerrar el tema en la conversación pública, mientras la agenda de la semana de Sheinbaum siguió con temas de gobierno como programas sociales y reuniones con gobernadores sobre seguridad, sin que el episodio con Milei alterara el curso normal de su semana de trabajo. Este tipo de episodios tampoco es exclusivo de la relación entre Argentina y México. A lo largo de la región,
Es común que gobiernos con líneas ideológicas distintas protagonicen este tipo de cruces verbales sin que necesariamente escalen a rupturas diplomáticas formales, salvo en casos como el de Colombia y Petro, donde sí hubo retiro de embajadores. La diferencia entre un cruce verbal que se diluye en días y uno que termina en una crisis diplomática formal suele estar precisamente en si el país señalado decide responder con la misma intensidad retórica o si opta por una respuesta institucional breve, como la que dio México en este caso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este tipo de acusaciones sin pruebas terminan afectando la relación entre países o son solo ruido político que se olvida en cuestión de días? Déjalo en los comentarios, y si te gusta este tipo de cobertura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas entregas.